Y ahora, con la motivación más evolucionada posible, que es el deseo de alcanzar el poder, la sabiduría y la compasión necesarios para llevar a todos los seres sin excepción a la iluminación con esa intención de acumular esos méritos. Con esto voy a escuchar, reflexionar, meditar las enseñanzas del gran maestro Bodhisattva Shantideva. Bien, entonces estábamos en el entusiasmo y habíamos dicho, Shantideva nos decía en la segunda estrofa, recuerdo, la definición del entusiasmo, que decía, es un vigor lleno de energía por ser constructivo. Aquí hay algo de, entonces algo es poner esfuerzo, poner energía en hacer cosas positivas, pero hay un detalle muy importante y es alegría. Pongo esfuerzo con alegría. Si a mí me cuesta, quería insistir en esto, si me cuesta mucho trabajo meditar y lo hago como que me sacrifico y renuncio a cosas, pero voy a meditar y voy a practicar, no es entusiasmo. Entusiasmo es una alegría en hacer esfuerzo, en practicar, en cultivar virtudes. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo, en todo lo que estamos trabajando. Y empezamos a hablar que el problema de este camino en el que estamos, evolucionar, poder trascender nosotros mismos el sufrimiento, poder ayudar a los demás, el problema es la pereza. Pero la pereza no es solo lo que nosotros entendemos por pereza, y vimos que había tres tipos de pereza. La primera es esa que llamamos la indolencia, ¿sí? Que es como estar ocioso y sobre todo tener de dormir, solo quieres dormir y, digamos ir de aquí para allá sin hacer nada. Luego tenemos un segundo tipo de pereza, que es el apego a las acciones negativas, y luego está la pereza del desánimo. Y estuvimos hablando de la pereza, la primera pereza, la indolencia. Y aquí lo que hablamos, sobre todo el antídoto principal que hablaba Shantideva, es recordar la muerte, recordar que vamos a morir, y además la muerte puede llegar en cualquier momento. No hay ninguna garantía de que vayas a morir muchos años. Y si la muerte llega, desperdicias, pierdes la oportunidad de evolucionar, de despertar, de ayudar a los demás y de crear una situación feliz en el futuro. Entonces no podemos elegir el momento de la muerte, no podemos elegir no morir, por supuesto. Estamos, digamos, encarrilados hacia la muerte. Desde el momento que nacimos, estamos acercándonos a la muerte. Entonces, pensar en eso debería ayudarnos a poner más energía, entusiasmo en la práctica. Ahora empezamos la siguiente sección y seguimos hablando de la pereza, de la indolencia, la indolencia. Y ahora la siguiente sección es, si antes hemos pensado mucho en la muerte y las consecuencias, ahora lo que va a hablar Shantideva es que esta sección se llama abandonar la pereza al pensar en el sufrimiento de las vidas futuras. Es decir, nosotros queremos tener entusiasmo y practicar con alegría y con ganas. Y otra forma de pensar para conseguirlo es pensar en las consecuencias después de la muerte. Así que hemos visto, voy a morir seguro, tarde o temprano, porque más pronto que tarde, y qué va a ocurrir después. Y dice en la estrofa número 11, estamos hoy en la estrofa 11, dice, si como un pez vivo que se retuerce a punto de cocerse, sintieras tal terror en esta vida, hace falta mencionar las insoportables torturas de los reinos sin alegría, habiendo generado tanta fuerza negativa. Es que la imagen es un pescador saca ¿no? con un anzuelo, saca un pez y hay la arena, de la playa está muy caliente, está quemando. Entonces echa el pez en la arena
y el pez se retuerce de dolor, primero porque está fuera del agua y luego está en la arena ardiendo. ¿Mm? Entonces nosotros, si nosotros pensáramos lo que nos puede llegar a ocurrir en las próximas vidas, si no hemos practicado, si nos dejamos llevar por la pereza, por este no hacer nada de la indolencia, ¿eh? Simplemente dejarnos llevar, como lo que nos espera, ¿no? Tenemos que, si pensáramos esto, tenemos que sentir terror, igual que el pez que está quemándose en la arena. Tenemos que sentir terror, porque en nuestra mente hay muchas impresiones negativas. Entonces, no hacer nada, simplemente dormir, no purifica las impresiones, no se limpian. O sea, hay algo que ya está dentro. Nosotros hemos tenido podemos recordar nuestra propia vida, nuestra propia experiencia desde que nacimos, muchos momentos de acciones negativas. Eso ha dejado huellas en la mente. Si yo no hago nada por purificar eso, si no hago nada por acumular virtudes, la vida se acaba y entonces lo que va a venir es sufrimiento. ¿Mm? Por eso dice habiendo generado tanta fuerza negativa, entonces como que no somos conscientes de las impresiones que hay en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que me espera? Seguro que lo que me espera es sufrimiento. Entonces, cómo puedo estar tan tranquilo, durmiendo, o de aquí para allá sin practicar algo positivo, sin purificar la mente? Y continúa diciendo, la siguiente estrofa dice, piel de bebé, con solo tocar el agua caliente ya te quemas. ¿Cómo puedes estar ahí sentado tan tranquilo, realizando acciones kármicas para un renacimiento en un reino sin alegría? Entonces, piel de bebé, nosotros es como, hay tantas cosas que nos hacen daño. Nos cae un poco de aceite en la mano, nos duele. Hace mucho frío, nos duele. Hace mucho calor, nos duele. Hay muchas cosas que nos hacen daño. ¿Sí? Podemos verlo en el día a día. Me doy un golpe, me hago un esguince, me caigo. Continuamente es muy fácil hacer sentir daño, sentir dolor. Experiencias de dolor, de enfermedad. Entonces, ¿cómo puedo estar tan tranquilo cuando todos estos sufrimientos de quemarme, no sé, con agua caliente, no son nada en comparación con todo lo que me espera? ¿Sí? Porque entonces la idea es, hay algo que es muy difícil para nosotros es muy difícil ya lo hemos hablado varias veces en el texto, lo he explicado varias veces en Tideva, es muy difícil de entender, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos realmente unas condiciones muy positivas en la vida. ¿No? Conocemos la enseñanza, tenemos más o menos una cierta paz, serenidad, tenemos ganas de aprender, de meditar, pero hay muchas impresiones. Sí, esto es lo que quiero decir, es muy difícil de comprender esto. Hay muchas impresiones muy negativas en nuestra mente del pasado. Aunque hemos nacido como seres humanos, podríamos realmente haber nacido como un bicho, como una rata, como un gusano o como un ser infernal. Esas impresiones están ahí dentro. O sea, no es que esas impresiones, digamos que se limpiaron y entonces yo ya estoy ya en el camino y soy un ser humano y entonces ya estoy avanzando, no como esta idea progresiva, ¿no? Hay quien plantea que el camino espiritual, el camino de evolución es una cosa progresiva que siempre vas avanzando. Entonces no tiene sentido, ¿no? Si yo soy un ser humano, ¿cómo puede ser que yo la próxima vida tenga impresión de ser un bicho, un insecto? No tiene lógica, pero así es como es. Haber nacido como un ser humano no significa que hay una progresión. Hay muchas impresiones de seres muy oscuros con mucho sufrimiento en mí, de ser alguien con mucho sufrimiento en mí. Esas impresiones están ahí, dormidas, están latentes. Y esto es lo que está diciendo un poco aquí Shantideva, ¿no? Tienes todas esas impresiones tú estás por ahí durmiendo, paseando, sin hacer nada. Cuando te mueres, como fructifica una de esas impresiones, va a ser horrible lo que te espera. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sentado? ¿Cómo puedes no hacer nada? ¿Cómo puedes no dedicarte a limpiar la mente? Tienes la oportunidad como ser humano de purificar todas esas impresiones. ¿Cómo puedes no hacer nada? Entonces, las pequeñas experiencias de sufrimiento, ¿no? La piel de bebé que dice, ¿no? Cuando tengo pequeños momentos de sufrimiento, eso me recuerda, esto no es nada.
es con lo que las impresiones que hay en mí, las impresiones, lo que pueden producir las impresiones que hay en mi mente, en el espacio de la conciencia. Y dice, soñador, soñador de resultados sin esfuerzo, debilucho, desperdiciador de la abundancia, atrapado por la muerte y con aires de Dios inmortal. Ay, querido, con esas actitudes miserables te estás destruyendo a ti mismo. Y voy a leer, esta es la versión de Alex Bersin, voy a leer otra traducción que dice, que quizás es más, también es interesante, dice, esta traducción dice, mucho mal les sobreviene a quienes carecen de fortaleza y a quienes quieren resultados sin hacer ningún esfuerzo. Mientras la muerte los oprime, claman como los dioses. ¡Ay, no! La desdicha me aplasta. Bueno, aquí lo que quiere decir esta estrofa es de soñador de resultados sin ningún esfuerzo. Nosotros tenemos como esa expectativa, somos como muy optimistas, ¿no? A mí me va a ir bien la próxima vida, yo voy a seguir practicando, seguiré meditando en la próxima vida, tendré algún maestro. Tenemos esa cosa muy positiva. Sí, pero la cosa es que eso no puede ocurrir si no crea las causas. Esa es nuestra ensoñación. Yo puedo tener resultados sin hacer nada, sin esfuerzo. Sin crear las causas no puedo tener. Tú, si no tienes hoy en día, si no tenemos un maestro que nos guía, un maestro iluminado, un bodhisattva, es porque hemos creado las causas. Si no tengo suficientes enseñanzas para practicar eso, veces conozco los métodos para evolucionar, es porque no he creado las causas. Entonces, yo quiero tener condiciones positivas y poder tener la oportunidad de conocer el camino, las enseñanzas y tener contacto con maestros iluminados. Tengo que crear la causa. Es como una fantasía pensar que va a ocurrir no sé, por la gracia de Dios, ¿no? Porque tengo suerte, porque soy especial. No va a ocurrir. Tenemos que crearlo. Y luego dice aquí, con aires de Dios inmortal, ¿no? Esta es la idea de los dioses. Los dioses son seres que viven muchísimos años, cientos de años. Hay un tipo de renacimiento en el que vives muchísimo. Entonces tenemos como ese aire de dioses. Nos creemos que vamos a vivir eternamente. Tengo tiempo de dormir, de descansar, de pasear, de ir de aquí para allá y ya algún día practicaré el Dharma. Y tuviéramos todo el tiempo del mundo. Esa es la idea, ¿no? Como tenemos aire de dioses, ¿no? Aquí el dioses no es como la idea de aquí de ser muy rico, ser muy... No, Dios es la idea del tiempo. Es como que no voy a morir nunca. Los dioses viven muchísimos años. Pero la realidad es que estamos, sí, como se dicen, las fauces, ¿no? Las fauces del Señor de la Muerte. ¿Y cuándo va a cerrar la boca el Señor de la Muerte? No sabemos. Pues es mañana, pasado, un mes. Puede ser ahora mismo. Pero esta fantasía es como también esta visión esta actitud tan optimista de la vida, ¿no? Así como muy optimista. Todo va a ir bien. Todo esto es como suena como muy negativo, ¿no? Esta cosa, ¿no? De otras vidas, otros sufrimientos, como todo como muy oscuro, como algo muy... No, porque la vida es mucho más ver puestas de sol, comer helados, pasear por el parque, por la playa. Pero si no hemos creado la causa, no hay resultados, no hay resultados. Entonces, toda esta idea, ¿no? La idea, recuerdo, estamos trabajando el entusiasmo. Estamos intentando buscar la manera de quitarnos la pereza. Entonces, todas estas explicaciones, no hay una cuestión, ¿no? Yo tengo que ser consciente de mi pereza, en esta concreta pereza de la indolencia, y tengo que cada uno tenemos que buscar la manera de quitarnos esa indolencia, porque si no, no vamos a ningún sitio, no vamos a avanzar. Dice, sentado en la barca ahora del renacimiento humano, cruza el caudaloso río del sufrimiento. Puesto que esta barca es tan difícil de volver a encontrar, necio, no es momento de dormirse. Es que de nuevo, ahora está enfocándose en lo positivo, ¿no? Ya no es lo que te espera en la próxima vida, sino hoy tengo esta vida humana. Esta vida humana es algo tenemos esta capacidad de purificar la mente, acumular virtud, trascender el sufrimiento. Podemos liberarnos
de una forma irreversible todo el sufrimiento, podemos alcanzar la iluminación con esta vida humana. Pero como un ser humano no es fácil. No hay, como ya lo vimos, no hay muchas posibilidades. Esto que tenemos, también hay esta visión como muy positiva, ¿no? Es como fácil de volver a ser como ser un ser humano. No es fácil volver a ser un ser humano. No es fácil que vuelva a ocurrir. Si no aprovecho estas condiciones, es realmente imposible que vuelvan a repetirse. Si aprovecho las condiciones, puedo volver a tener un ser humano. Una vida humana. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy constantemente, digamos que la idea es sentir mucha alegría de ser un ser humano, de estas condiciones. Es como un privilegio. Y eso también me tiene que ayudar, ¿no? No puedo desperdiciar esta oportunidad. Entonces, hay dos temas que aquí se repiten, ¿sí? El tema de la muerte, que estamos hablando todo el rato, y el tema de los reinos inferiores, de volver a nacer en los reinos inferiores. ¿No? Entonces son dos temas como muy pesados, pero Santiago lo repite una y otra vez, continuamente lo está repitiendo en casi todos los capítulos. ¿Y por qué lo repite? Porque es muy importante. ¿Sí? Es muy importante y tenemos muchas resistencias y muchos pensamientos distorsionados. Entonces, cuando pensamos en la muerte, eso nos lleva a ponernos a practicar. Al principio nos ponemos a practicar. Cuando pensamos en la muerte, eso nos lleva a seguir con entusiasmo desarrollando la práctica y hacer que mejoren las prácticas. Y al final, al pensar en la muerte, hace que tengamos resultados. Entonces, se dice que la muerte, el pensar en la muerte, no es algo de principiantes, no es para los que estamos empezando, sino que a lo largo de todo el proceso, desde el principio hasta la iluminación, es importante la presencia de ser consciente de que todo termina, de que las vidas son efímeras. Por otro lado, sí, cuando pensamos en los reinos inferiores, la posibilidad de renacer en un reino inferior, al principio eso nos ayuda a tomar refugio, a buscar amparo. Si recordáis, cuando buscamos amparo en los Budas, en los seres realizados, eso nos protege, se dice que cierra la puerta de los reinos inferiores. Entonces buscamos amparo, esa actitud de confiar en los Budas, de confiar en que todo es vacuidad, toda esta vacía realidad intrínseca, eso nos va a proteger, ¿no? Y confiar en las personas que están en este camino. Entonces, al principio, el pensar en esta posibilidad de nacer en un lugar inferior de mucho sufrimiento, me lleva al amparo. ¿Sí? Luego, cuando seguimos practicando el pensar en el futuro, posible futuro de sufrimiento, y que es muy difícil de soportar, ¿no? Entonces, aunque la próxima vida consiga volver a ser un ser humano, si me doy cuenta, siempre estoy en peligro. Esta vida estoy en peligro de no conseguir la próxima vida ser un ser humano. Tengo que estar muy alerta. Entonces puedo que lo consiga en la próxima vida, pero la próxima vida estoy en peligro, siempre estoy en peligro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pienso en la situación de todas las posibilidades de renacer, si lo pienso mucho, hay un punto que digo, es que no me interesa volver a nacer, ni siquiera como un ser humano. Entonces surge el deseo de liberarse, que se llama liberarse del sufrimiento, liberarse del samsara. Y eso viene de ser consciente de todo el ciclo, todas las posibilidades de renacimiento en el samsara, ¿no? Como ser humano, como un dios, como un insecto, como un animal, como un ser inferior, infernal. Entonces, cuando yo esto lo pienso mucho, eso me va a hacer entender la única posibilidad de estar a salvo es no volver a nacer en este bucle de sufrimiento. Entonces, sí, además, ¿no? Entonces, por eso meditamos mucho en los reinos inferiores. ¿Sí? Y luego, la última razón es que cuando yo medito mucho en los reinos inferiores, esa es la forma, me lleva a la verdadera compasión. Porque me doy cuenta del sufrimiento que hay, no solamente el sufrimiento que veo alrededor, sino todos estos seres que han renacido en estos mundos donde hay muchísimo, muchísimo sufrimiento. Eso me hace tener mucha más compasión, me hace tener mucha más bodhicitta y el deseo profundo de liberar a todos los seres, que no vuelva a renacer nadie, nunca nadie en ningún reino inferior. Entonces, gracias a meditar en estas vidas inferiores, puedo tener la auténtica bodhicitta.
La bodhicitta no es solamente cuando veo gente que tiene hambre o o sufre una guerra, una matanza, maltrato. No, bodhicitta es ver todos los reinos, todas las posibilidades, como los seres nacemos una y otra vez. Entonces, esa visión me lleva a la profunda, más elevada compasión, bodhicitta. Entonces se dice, por ejemplo, se dice que en la época de Buda había algunos monjes que tenían poderes, que tenían clarividencia. Entonces estos monjes veían, tienen una gran capacidad de meditación, entonces veían las vidas futuras. Entonces estos monjes iban a dar enseñanzas a la aldea y explicaban lo que veían. ¿No? Era como era su percepción. Entonces era mucho más fácil para la gente creer, ¿no? Porque ellos veían lo que iba a pasar en vidas futuras. Pero luego Buda, esto es lo que se cuenta, ¿no? Buda anticipó que con el tiempo los monjes ya no tendrían esa capacidad de clarividencia. Con lo cual, lo que dijo Buda, dijo que se pusiera en los templos, se pusiera un dibujo con con la rueda de la vida. La rueda de la vida son un dibujo que describe los 6 reinos donde pueden renacer los seres, donde renacemos todos los seres una y otra vez, sin fin. Entonces los monjes lo que hacían es explicar ese dibujo, esa pintura de la rueda de la vida. ¿Eh? Y eso hacía que la gente pudiera entender la situación en la que estamos. Bueno, dice Nagarjuna, decía, hablando de esto del perfecto renacimiento de la vida humana, decía Nagarjuna, dice, una vez que hemos comprado algo muy costoso, lo normal es usarlo. Y se refería, Nagarjuna hablaba del perfecto renacimiento humano, esta vida humana que tenemos, que nos ha costado muchísimo, como decíamos el otro día, muchísimos méritos. Para llegar a ser humanos hemos hecho muchísimas cosas positivas en nuestras vidas. No una, dos, sino muchísimas. El poder ahora mismo estar estudiando el Bodhicharyavatara de Shantideva, poder estar estudiando esto, es haber creado muchísima virtud en el pasado. Muchísima. Quizás muchas vidas. No es solamente un día, un momento. Entonces, siguiendo lo que dice Nagarjuna, ¿no? Cuando me ha costado tanto, no puedo desperdiciarlo. ¿Sí? No puedo caer en la indolencia, en dejarme tristemente disfrutar, ¿no? Porque la vida humana, en comparación con la vida de un insecto, con la vida de esos mundos inferiores, es una vida de felicidad, ¿sí? En comparación. Entonces, no puedo dejarme llevar por la indolencia porque tengo buen karma, porque más o menos estoy bien. No puedo desperdiciar el tiempo y no puedo procrastinar, dejarlo para más adelante, posponerlo. La muerte está en cualquier momento, llega en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, pues esto es la pereza. Con esto acabamos la pereza de la indolencia, que, bueno, está presente a veces, pero no es precisamente yo creo que el problema que tenemos la mayoría de nosotros, a menos que estés de vacaciones. Cuando estamos de vacaciones, tienes 2 semanas, 3 semanas, un mes de vacaciones, es como que las vacaciones es para ser indolente, ¿sí? Es difícil, pocas veces cuando uno tiene vacaciones es para practicar Dharma. A veces sí, haces un retiro, pero en general la idea es no hacer nada, ponerte sí, no hacer absolutamente nada. Y ahí es donde podríamos hablar de la pereza y la indolencia. Pero en general en la vida nosotros no tenemos ese problema. Sí tenemos el problema fundamental es la siguiente pereza, que le llama la pereza que es favorable a las acciones negativas. Y este yo creo que es la principal en nuestros tiempos, aunque aquí Santiago solo dedica una estrofa. Solo dedica una estrofa a esto. Dice, si renuncias a la alegría del Dharma sagrado, lo mejor, una fuente inagotable de alegría, ¿cómo puedes encontrar alegría alguna en causa de sufrimiento, como las bromas, las travesuras y cosas por el estilo? Entonces, aquí es la pereza. No es tanto, cuando hablo de cosas negativas, no es tanto que tú vayas por ahí matando gente o robando. Es cosas mucho más simples. Cuando te dejas llevar por el apego, por cosas que te producen apego, como por ejemplo
te pones a ver la tele, la televisión, o te pones a entrar en las redes sociales y estás 2 horas en Facebook o en Instagram o en TikTok, o te pones a ver una serie, o te lees una novela, o, o te vas de compras. Hay miles. Nuestra sociedad, que se llama, ¿no? Llamamos la sociedad de consumo, está planificada para el apego. ¿Mm? Todo es apego. ¿Sí? Entonces, apego, pero apego no es que sea malo, no es que sea malo que tú estés una hora, 2 horas en TikTok o en Instagram o en Facebook, o que te vayas de compras, no es que sea malo, mm, intrínsecamente malo. El problema es que no es tiempo que dedico a la práctica del Dharma. Ese es el problema. O sea, no es que aquí no nos ponemos de la que hay que ser. O sea, ya hemos hablado de eso, ¿no? La austeridad, ¿no? Pero si lo comparo, el tiempo que puedo dedicar a cultivar virtud, a purificar la mente, y lo dedico, ¿no? A irme de compras. ¿No? O le dedico, no sé, yo qué sé, cualquier cosa, voy a ver una serie. O ese tipo de cosas que hacemos normalmente y es como normal hacer y que es como muy, nadie no tiene nadie lo cuestiona. ¿Mm? Esa es esta pereza. ¿Mm? Y hay miles de cosas. Hoy en día todo está enfocado a ese apego. Todo está enfocado en eso. ¿Sí? Y recuerdo alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? No voy a hablar mucho, pero como nuestra sociedad está enfocada en eso, si de repente la gente, ¿no? La gente que somos nosotros, dejáramos de, por ejemplo, de comprar cosas o de tener tanto apego a las cosas, la sociedad se hunde, la economía se hunde. Nuestra economía se basa en que gastemos, ¿sí? Esto lo hemos oído muchas veces, ¿sí? Bueno, pues esa es la pereza de la que habla aquí, esa es la negatividad, ¿no? Si no es tanto, le ha dicho, que hagas cosas malas, que digas mentiras o robes. No, es esta cosa de vivir y aquí dice bromas, travesuras, ¿no? Te pasas, pues te vas a ver una peli y quedas con los amigos, te hablas sobre la película o te lees una novela, que la última novela que ha salido, todo ese tipo de cosas que son normales, que son cotidianas, que son sanas, ¿no? Pero desde el punto de vista del Dharma es pereza. ¿Sí? No practicas, no practico Dharma, no purifico. Luego también eso tiene consecuencias, ¿no? Cuando te vas por ahí y haces todas estas cosas, eso tiene, luego, casi sin poderlo evitar, surgen acciones negativas. Surge la codicia, por ejemplo, a veces surge el deseo de hacer daño, a veces dices alguna mentira o creas discordia entre al hablar con otras personas. Esas acciones negativas, esas 10 acciones no virtuosas, surge enfado, cuando tenemos mucho apego a ver las noticias, enterarnos de las noticias, hay una adicción que está estudiada a oír las noticias, surge enfado, surge apego, surge eh, malicia, codicia, todo tipo de acciones negativas, con lo cual no es simplemente el apego a hacer estas cosas, sino además tiene consecuencias, estamos creando algo negativo. Es que realmente esta es nuestra pereza fundamental y repito, es como, no son cosas malas, ¿sí? No es malo verte una serie de Netflix, pero es tiempo que le quitas la práctica. Entonces ese conflicto, ¿sí? Es encontrar el equilibrio entre vivir una vida normal, una vida equilibrada, donde es capaz de disfrutar de la vida y la práctica del Dharma. ¿Mm? Bueno, pues esta es la pereza el segundo tipo de pereza, y ahora tenemos el tercer tipo de pereza, que he dicho que solo es una estrofa para hablar de esto. En la época de Santideva no había Netflix, no había series, entonces los monjes no tenían nada más que lo único que podían hacer es dormir. Por eso la pereza de la indolencia. La pereza del desánimo. La siguiente es la pereza del desánimo. ¿Mm? Aquí estás también muy importante. Esta es muy grave, esta pereza es muy seria. ¿Sí? Vamos a ver lo que significa esto. Y estamos en la estrofa 16. Así que no te desanimes, reúne las fuerzas que te apoyan, asume y toma el control de ti mismo. Luego pon en equilibrio tu yo y los demás y cambia tu yo por los demás también.
Bueno, así que, ¿qué significa desánimo? Aquí es cuando uno entra en un estado de indefensión, de impotencia, de no puedo, esto es demasiado para mí. ¿Mm? Se dice que es como cuando uno se derrumba. ¿Sí? Y el desánimo puede ser, se dice, puede ser absoluto cuando tú dices, no, yo no puedo practicar más, ya esto es demasiado para mí, no puedo, no, esto me viene grande, todo esto. O hay un desánimo más relativo, que es cuando esta idea de ser un bodhisattva, de ayudar a todos los seres, me parece demasiado. Entonces, no, mira, yo lo que quiero es liberarme del sufrimiento. Entonces abandono toda esta idea del bodhisattva y lo que quiero es liberarme del sufrimiento, liberarme del samsara. Es porque es demasiado para mí ayudar a todos los seres. Sí, como dice aquí, ¿no? Cambiarme yo por los demás, ¿no? Poner a los demás delante de mí, esto es demasiado para mí. Y entonces hay como ese dejar toda la práctica del bodhisattva y eso es un tipo de desánimo. Entonces dice aquí, reúne las fuerzas que te apoyan, ¿no? Te está hablando de las fuerzas que me van a ayudar a vencer este desánimo. Entonces muchas veces nos cuesta mucho avanzar en el camino y ahí es cuando uno se desanima y se frustra. Recordar que teníamos uno de los grandes problemas en la vida, es la frustración. Si no soy capaz de manejar la frustración, no voy a poder avanzar. Y muchas veces es muy común que nos frustramos. Hacemos un retiro, practicamos, llevamos unos meses meditando, teníamos unas expectativas altas de lo que íbamos a conseguir, no lo conseguimos, nos frustramos y entonces viene el desánimo y entonces abandono completamente la meditación. Eso es como muy común, ocurre muchas veces y es un peligro muy importante porque, claro, dejas todo, dejas la práctica completamente. Luego hay un mecanismo mental, se llama la disonancia en psicología, se llama la disonancia cognitiva. Esto es muy interesante. Es que en este ejemplo que pongo, si yo tenía unas expectativas muy altas sobre la práctica, no lo consigo al cabo de unos meses, me frustro. Entonces, lo que ocurre es que empiezo a justificar de una forma lógica, razonable y sensata por qué ya no hago meditación. No simplemente me digo yo no soy capaz o no puedo, no, me cuento de una forma muy sensata, muy elaborada y muy inteligente por qué meditar no es para mí, ¿no? Encuentro un argumento, con lo cual ya es como la pereza, el desánimo ya completamente sellada y estoy perdido. Hay mucha gente que hace meditación un par de años así, luego ya lo dejas, no vuelves a meditar nunca más y tienes un argumento, un motivo como muy sensato. Le dices a todo el mundo, yo no medito porque bla, bla, bla. Como si tuvieras razón, como si lo hubieras pensado muy bien, ¿no? Eso se llama disonancia, ¿no? El conflicto que te causa, ¿no? La falta de tolerancia, la frustración, lo resuelves inventándote una excusa, justificándolo de una manera sensata. Bueno, el caso es que dice aquí Shantideva, reúne las fuerzas que te apoyan. Estos se llaman 4 tipos de entusiasmo, ¿sí? Y si os acordáis, yo hablé y al principio había otros 4 tipos de entusiasmo, son diferentes. Estos son los 2 primeros son iguales, pero es un poco distinta esta explicación de la primera que explicamos al principio. Y aquí hablamos del entusiasmo que es como una armadura, el entusiasmo aplicado, el entusiasmo sin desánimo y el entusiasmo perseverante. Eso es lo que hablamos al principio, ¿sí? Eso es lo que hablamos el otro día. Ahora mismo, ¿sí? Ahora mismo es el entusiasmo como armadura, que es el mismo nombre, el entusiasmo aplicado, el entusiasmo vigilante, aquí cambia, y el entusiasmo flexible. Estas son las 4 fuerzas de las que hablamos en este apartado. Entonces, el entusiasmo como armadura es cuando nos animamos, nos ponemos una armadura, es como cuando decides, voy a practicar, ¿y qué significa practicar? No voy a hacer nada dañino, no voy a hacer daño y voy a acumular virtud. Y es como una actitud, es como una decisión. No pongo excusas, voy a practicar, es lo que hay que hacer, es lo correcto, tengo esta vida humana. Entonces es como una actitud que te protege.
Es muy parecido, yo diría que es muy parecido a ese lema que conocemos del deporte cuando decimos just do it, tan solo algo, hazlo. Cuando tienes que hacer deporte o vas al gimnasio, no lo pienses, simplemente hazlo. Esa es la armadura. No me pongo a pensar, es que cuánto me cuesta, tengo que cambiarme, tengo que ir al gimnasio, qué pereza tengo. Simplemente hazlo. Entonces, simplemente siéntate a meditar. Simplemente ponte a purificar la mente. No pienses más. Esa es la armadura, como una actitud mental. El segundo es el entusiasmo aplicado, que ya no es la actitud, es una acción. Me pongo a hacer algo. Si me pongo a poner en práctica el camino. El camino, repito, lo he dicho ya antes, acumular méritos, purificar la mente. El camino no es meditar, voy a sentarme a meditar. Meditar es una forma de purificar la mente, de acumular méritos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en mente es, yo necesito para avanzar, para ser un bodhisattva, para poder ayudar a todos los seres en un Buda, y tomé muchos méritos, muchas impresiones positivas, y necesito limpiar, purificar todas las incalculables, todo el número incalculable de impresiones negativas que hay en mi mente. Tengo que purificar eso. Entonces, cuando me siento a meditar, es el método. Si medito, recordamos, ¿no? Si medito en bodhicitta, por ejemplo, en compasión, es una forma increíblemente poderosa para purificar las impresiones negativas y para crear innumerables impresiones positivas. O si medito en la sabiduría, la vacuidad. Entonces la idea que tenemos no es me siento a meditar, es me siento a purificar la mente o a crear impresiones. Ese es el entusiasmo aplicado. Me pongo, lo aplico, no simplemente estoy pensando. Luego está el entusiasmo vigilante, es el tercero, y aquí significa, yo estoy en esta actitud de acumular méritos y purificar, y recordamos esas dos actitudes que hablamos en otro capítulo, la vigilancia y la atención plena. Entonces la atención plena es recuerdo, tengo en mente, tengo presente que tengo que aprovechar cada momento del día lo más posible para purificar la mente, para crear energía positiva, dejar impresiones positivas. Eso es la atención plena, recordar, tener presente lo que quiero hacer. Y la vigilancia es, estoy vigilando cuando mi mente se empieza a ir, se empieza a perder, se empieza a dispersar en algún tipo de negatividad, por ejemplo, la pereza, el desánimo, o la desgana, o la indolencia, o el apego, enfado. Entonces es el entusiasmo vigilante, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha confianza. Estoy vigilando y estoy manteniendo la práctica. Y luego tenemos el entusiasmo flexible, y este entusiasmo viene de la consecuencia de los tres anteriores. Cuando nosotros hemos practicado mucho los tres anteriores, la armadura, el aplicado del vigilante, entonces la mente se vuelve muy flexible. Es muy fácil practicar. Entonces esto es también muy interesante porque para nosotros muchas veces nuestra mente es muy rígida. Nos cuesta mucho. Por ejemplo, en una cosa muy cercana es cuando me siento a meditar, me cuesta mucho entrar en meditación. Incluso a veces hay quien le cuesta mucho incluso sentarse a meditar. El entusiasmo flexible es que hay un punto, es que es muy fácil. La mente, el cuerpo y la mente son flexibles, están muy moldeados, muy trabajados. Entonces es muy fácil. Tú estás haciendo esto, lo otro, mil cosas, y llegas a casa cansado y te puedes sentar a meditar y meditas bien. No hay es como tanto drama, ¿no? Es todo muy fluido, mucho más fluido. Y eso es el flexible, la flexibilidad. Es muy capaz de aplicar los antídotos ante las emociones negativas. Es muy fácil vigilar la mente, tener cuidado de que no vengan emociones negativas. Somos como más dueños de nuestra mente. Tenemos que ser como somos capaces, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenemos estos entusiasmos, aquí pone el ejemplo, algo que lo va a explicar luego Santiago, que es estos dos ejemplos, ¿no? Que dice aquí, pon en equilibrio tu yo y los demás y cambia tu yo por los demás también. Este va a ser el gran tema del siguiente capítulo. Y básicamente lo que dice es que con entusiasmo lo primero que hay que hacer es ver que los demás y tú, la felicidad es tan importante, la tuya como la de los demás. Me igualo con los demás. Hoy para nosotros la felicidad para mí es más importante la mía que la de los demás, aunque
tenga una actitud generosa y de ayudar a los demás, pero mi felicidad es más importante. Entonces el trabajo de igualarme con los demás, tan importante la de los demás como la mía. Y luego cambiarse por los demás, que significa, una vez que ya hay esa ecuanimidad, es que voy a practicar que la de los demás es más importante que la mía. Ese es intercambiarse, la de los demás es más importante. ¿Por qué? Y el argumento más simple es porque los demás son muchos. Hay un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos, nosotros podemos ayudar, tenemos un grupo de personas, 30 personas, aquí en un lado, a la izquierda, y luego hay una persona a la derecha. Y podemos ayudar a esas 30 con un solo gesto, a 30 personas o a una persona. ¿Qué es lo que elegiríamos? Entonces, lo lógico es decir, si puedo ayudar a 30, pues mejor a 30 que uno solo. Entonces ayudamos a 30. Entonces lo mismo, ¿no? Entre yo y los demás, ¿qué es más importante ayudar? Si puedo ayudar a los demás, que son millones, yo soy solo una persona. Bueno, todo eso es lo que va a desarrollar Shantideva en el próximo capítulo. Pero bueno, esta era la idea, cómo desarrollamos el entusiasmo que contrarresta la pereza del desánimo cuando nos desanimamos. Y es muy común desanimarse porque el camino es muy lento, surgen obstáculos, estás practicando bien y de repente todo es muy difícil. Es que es muy fácil caer en una sensación de impotencia, indefensión, frustración. Y la siguiente estrofa dice, dice, no te desanimes nunca pensando, ¿cómo voy a alcanzar yo la iluminación? Porque el portador de la verdad, el Siddhu, Buda, ha proclamado esta verdad de la siguiente manera. Es que esta estrofa habla de cómo las sutras, las escrituras, nos explican que no debemos tener desánimo. Las sutras, Buda ha enseñado que no hay motivo para tener desánimo. ¿Por qué? Porque todos podemos llegar a la iluminación. Entonces nosotros podemos sentir el desánimo, ha dicho, ¿no? Es como yo no puedo llegar a la iluminación, esto es muy difícil para mí, yo no soy capaz, esto es imposible, esto es para gente muy especial, es todo este discurso. Entonces Buda, en un sutra que se llama el Sutra de la Pregunta de Subbahu, Subbahu es un bodhisattva y le pregunta a Buda, y entre las cosas que Buda le contesta, Buda le dice, además, Subbahu, los bodhisattvas se entrenan adecuadamente pensando lo siguiente. Si incluso los leones, los tigres, los perros, los chacales, los buitres, los zarapitos, los cuervos, los búhos, los gusanos, las abejas, los tábanos y los mosquitos pueden despertar perfecta y completamente a la budeidad, entonces, como ser humano, ¿por qué debería relajar mi diligencia, incluso a costa de mi propia vida, si ello me permite alcanzar el despertar perfecto? Entonces aquí Buda está diciendo a este bodhisattva, le está diciendo, todos los animales, está nombrando un montón, leones, tigres, todos van a llegar a la iluminación, todos pueden despertar. Entonces tú que eres un ser humano, todavía tienes muchas más condiciones que los animales, que los gusanos, que las abejas, los tábanos. Tienes muchas más condiciones. Entonces, ¿cómo dejas de tener entusiasmo, diligencia? ¿Cómo te desanimas si tienes estas condiciones? Que estos son palabras de Buda. Buda no tiene motivos para, ¿no? Buda nos enseña este camino, no tiene motivos para engañar. Entonces decimos que todos los seres tenemos lo que se llama el linaje de Buda y luego se llama el linaje de la evolución. ¿Qué es el linaje de Buda? Entonces aquí esto es muy importante, sobre todo cuando venimos de oír hablar tanto oír hablar de infiernos, reinos inferiores, muerte. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Entonces, cuando ahora mismo la naturaleza de nuestra mente, ¿cuál es? Y la naturaleza relativa de la mente, cuando miramos nuestra mente en este momento, es lucidez y vacuidad. ¿Sí? Cuando ahora miro, ¿no? Si soy capaz de ver mi mente es pura conciencia, puro darse cuenta, pura lucidez. Y por un lado es eso, por otro lado es intangible, es inmaterial, es vacuidad, es inaprensible.
esa naturaleza relativa de la mente. Ahora, cuando miro en profundidad esa conciencia vacía, esa lucidez intangible, cuando miro eso en profundidad, ahora mismo, ¿sí? No en el futuro, no en otras vidas, no cuando sea un bodhisattva, ahora mismo como un ser humano corriente, cuando miro profundamente la naturaleza, esa lucidez intangible que es la mente, veo que está completamente vacía de existencia inherente. No tiene ninguna realidad intrínseca. ¿Mm? Bueno, pues esa vacuidad de la mente que hay aquí, eso es lo que va a ser la mente de Buda, lo que se llama el Dharmakaya. Es exactamente igual que la naturaleza de la mente de Buda. ¿Mm? Entonces, esta vacuidad que hay aquí de nuestra mente es lo que será, cuando se purifique la mente de impresiones, será el Dharmakaya, se llama el cuerpo de la verdad de Buda. Entonces, ahora mismo tenemos la esencia de Buda, el linaje de Buda. ¿Sí? Y esta naturaleza vacía de la mente no está aquí, no la tenemos porque somos seres humanos. La tenemos, seamos un ser humano, un gusano, un tábano, como dice aquí, una abeja, un tigre, un búho. Todos los seres, da igual el aspecto físico que tengamos, tenemos esta naturaleza de Buda, esta vacuidad que se va a convertir, esta vacuidad de la lucidez intangible que se va a convertir en el Dharmakaya, el cuerpo de la verdad de Buda, todos los seres. Entonces, cuando veo esto, no, es imposible no llegar a ser un Buda, es imposible. ¿Sí? Entonces, si me doy cuenta de eso, no tiene sentido desanimarse. ¿Sí? Una de las formas de recuperar el ánimo, la energía, es meditar en la naturaleza de Buda, la naturaleza de la mente. Nos dan mucha inspiración. Y luego, de hecho, esto se llama el linaje de Buda, o la naturaleza de Buda. Y luego está lo que se llama el linaje de evolución. Y eso significa que todos los seres, da igual en qué mundo estás, en qué mundo has nacido, en qué reino has nacido, todos tenemos las impresiones positivas para alcanzar la iluminación. Todos tenemos impresiones positivas. Entonces, tarde o temprano, estas impresiones se van a activar y vamos a llegar a la iluminación. Entonces, cuando pienso esto, y eso está ocurriendo ahora, ¿sí? Es como, de alguna manera, si yo veo la naturaleza, la vacuidad de la mente ahora, es la misma cuando esté iluminado dentro de, no sé, 100 vidas o 1.000.000 de vidas. La misma, no cambia nada. Y es la misma de todos los Budas que existen ahora. Así que estamos en el desánimo y dice, ahora a continuación dice, esto desarrolla lo que el sutra dice, la estrofa 18, dice, incluso aquellos que se han convertido en moscas, mosquitos, avispas y gusanos alcanzarán la iluminación insuperable tan difícil de alcanzar, generando la fuerza del vigor, entusiasmo. Y la estrofa 19, que se explican juntas, cuanto más entonces para alguien como yo, que posee la naturaleza de Buda y ha nacido como ser humano, capaz de discernir lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. ¿Por qué no iba a alcanzar la iluminación siempre y cuando no abandone la conducta del bodhisattva? Entonces, si yo tengo entusiasmo, ¿no? ¿Cómo no voy a alcanzar la iluminación? ¿No? Si todos los animales, cualquier animal puede alcanzar la iluminación, cualquier ser, cualquier bicho. Entonces, ¿cómo no voy yo que tengo la capacidad de discernir, ¿no? Como ser humano, ¿no? Una avispa no puede discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? Un gusano, una hormiga, un ser humano sí puede discernir lo que es correcto, que significa las acciones que van a traer resultados positivos. Puedo discernir las acciones que van a traer resultados negativos. Entonces, teniendo esta capacidad, ¿cómo voy a desanimarme? ¿Cómo tengo estas condiciones? Entonces, hay algo muy peligroso en el desánimo, ¿sí? Porque el desánimo, si yo pienso, no, yo no puedo ser un bodhisattva, para mí esto es demasiado, todos los seres, ayudar a todos los seres, si yo no soy capaz ni de ayudarme a mí mismo. Si nosotros pensamos así, si nos acaba dominando esa mente, estamos, ¿cómo se dice? Como rompiendo con la bodhicitta. Estamos dañando la bodhicitta.
Y no sé si recordáis que estudiamos creo que en el primer capítulo, lo negativo que es abandonar la bodhicitta. Sí, una vez que hemos generado bodhicitta y tenemos la intención de ayudar a todos los seres, abandonar esa mente, esa actitud, es algo crea un inmenso karma, impresiones negativas muy, muy, muy negativas, que tienen consecuencias muy desastrosas en el futuro. Es que es un poco peligroso este desánimo, cuando nos lleva a ese punto en que abandonamos la bodhicitta, abandonamos a los demás, a todos los seres. Y si tenemos los votos de bodhisattva es como muchísimo más grave. Si yo me he comprometido a ayudar a todos los seres y de repente digo, no puedo, yo no puedo, no soy capaz, y dejo ese compromiso, no es algo inocuo, inocente, sino que tiene consecuencias muy graves porque estamos abandonando a todos los seres. Estamos dejándoles como tirados. Les hemos prometido ayudar, esto lo decía Santiago, ¿sí? Hemos prometido ayudarles y decimos que ya no. Eso se hace mucho, mucho daño. Así que, de nuevo, entonces, en lugar de dejarnos llevar por el pesimismo o el desánimo, tenemos que generar entusiasmo, con alegría, seguir practicando. Hay algo tenemos que recordar siempre, todos los bodhisattvas que hay hoy en día, todos los budas que hay hoy en día, todos han pasado por el estado que nosotros estamos ahora, llenos de confusión, llenos de pereza, sin entender muy bien la enseñanza. Todos han pasado por esto. Nadie ha nacido sabiendo, siendo Buda. Es que todos ellos eran personas corrientes que limpiaron la mente, generaron energía positiva y gracias al entusiasmo consiguieron llegar a la iluminación, llegar a ser grandes bodhisattvas. Es que tenemos que, de alguna manera, nosotros también podemos. ¿Sí? No, en nosotros no hay nada intrínseco que nos impida avanzar. Lo que sí es verdad es que a veces tenemos como expectativas demasiado elevadas, tenemos como fantasías y un optimismo exagerado y tenemos que ser conscientes de que el camino tiene sus pasos y su proceso y tenemos que entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Es como el famoso ejemplo, ¿no? Si tú quieres tener una rosa, tienes que tener un rosal y lo único que tienes es una semilla. Tú plantas tu semilla y lleva tiempo en crecer y que salga el rosal y que dé flores, ¿no? Lo mismo, lleva tiempo en este camino. Las estrofas 20 y 21 dicen, supongamos que dijera, pero me aterra la idea de tener que desprenderme de mis brazos, piernas y demás. Pues bien, ese temor me invade debido a un estado de desconcierto al no poder distinguir lo que es pesado de lo que es ligero. Al no poder distinguir lo que es pesado de lo que es ligero. Durante incontables millones de eones he sido lacerado, apuñalado, quemado y descuartizado innumerables veces y aún así no alcancé la iluminación. Bueno, entonces fijaros, aquí está planteando el camino del Bodhisattva y una de las cosas más, digamos, difíciles para nosotros, ¿no? Que nos cuesta entender, es el Bodhisattva que tiene que dar su cuerpo, se desprende de su cuerpo para ayudar a los demás, por la práctica de la generosidad, ¿sí? Cuando practicamos generosidad, tenemos que aprender, desarrollar la capacidad de dar el cuerpo, todas nuestras riquezas, todos nuestros recursos, nuestras posesiones, todos los demás. Entonces, cuando pienso eso, ¿no? Digo, no, yo no soy capaz de dar mi cuerpo. Bien, a dar mi cuerpo a los demás. Sacrificar nos parece incluso una locura, ¿sí? Y entonces el argumento que dice Santiago, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, o sea, una de las cosas que más nos pueden echar para atrás en el camino del Bodhisattva puede ser esto, ¿no? Entonces dice aquí, bueno, este miedo que me viene al pensar en eso es porque no entiendo, no soy capaz de distinguir lo pesado de lo ligero. Y pone un ejemplo, y esto lo hace mucho, lo hemos visto en otras estrofas en el pasado, pone un ejemplo, pone una comparativa. A mí puede asustarme esa generosidad de dar mi cuerpo, pero durante millones de eones, durante millones de vidas en el pasado, me han acuchillado, me han apuñalado, me han matado, me han cortado en pedazos. Eso me ha ocurrido en este nacer y morir en samsara millones de veces. Y no ha servido para nada.
No sirve para nada, sigo aquí sufriendo, ¿no? Y tengo una vida humana y no sé si voy a conseguir mantener una vida humana en la próxima vida. ¿Mm? No sirve para nada todo este sufrimiento que he experimentado. Pero cuando soy un bodhisattva y doy mi cuerpo conscientemente como un gesto de generosidad con bodhicitta, recordad que la motivación es bodhicitta, no es simplemente como un sacrificio, hay una bodhicitta. Eso tiene unas consecuencias increíbles, que me da un inmenso poder de ayudar a los demás, a millones de seres. Doy el cuerpo una vez y me da la posibilidad de ayudar a millones de seres. Entonces, es que no entiendo, ¿no? Es lo que dice aquí, no distingo lo pesado y lo ligero. ¿Mm? Lo pesado es seguir en samsara, en situaciones que me descuartizan, me apuñalan, me queman. Los demás, eso es lo que es pesado, dar tu cuerpo. ¿Mm? Es que ese es el contexto, ¿sí? La cantidad de sufrimiento, si comparo la cantidad de sufrimiento de dar una vez el cuerpo por los demás, como un gesto de generosidad motivado por bodhicitta, y dar millones de veces mi cuerpo simplemente porque estoy lleno de ira o lleno de apego, lleno de envidia, no hay color, ¿no? Y si comparo las veces que he dado mi cuerpo y con una sola vez que la doy como bodhisattva, que lo doy como bodhisattva, nada que ver, ¿sí? Entonces, Entonces, esta idea, ¿no? Esta idea de yo no voy a poder, es muy difícil para mí, no voy a llegar a la iluminación, yo no puedo ser un bodhisattva, es como que no, no viene de pensar bien, no viene de entender bien lo que estamos haciendo, lo que significa. ¿Mm? Esto no significa, está poniendo este ejemplo, esto no significa que nosotros tengamos que dar ahora nuestro cuerpo. ¿Sí? Recordar, he dicho antes, muy importante, ¿no? El entusiasmo es entusiasmo alegre. Si yo ahora doy mi cuerpo porque se supone que tengo que ser un gran bodhisattva y para mí es un esfuerzo inmenso y es una tortura y es un sufrimiento, no es el momento de dar el cuerpo. Tiene que ser, hay una alegría, ¿sí? Hay un entusiasmo, hay un momento en el que das el cuerpo, no ahora mismo. ¿Sí? Y dice la estrofa siguiente, la estrofa 22, dice, pero este sufrimiento que tendré que soportar para alcanzar la iluminación tiene un límite, como el dolor que se siente al realizar una incisión en el cuerpo para extraer un objeto extraño que se está infectando en su interior. ¿Mm? Así que aquí está poniendo un ejemplo de lo que acabo de decir. ¿Sí? Tú tienes una enfermedad y entonces tienes, no sé, un tumor, entonces alguien te hace una cirugía y extrae el tumor. ¿Sí? Algo que se está infectando. Hay un pequeño sufrimiento para extraer algo que te podría causar un sufrimiento muy grande. Entonces nosotros, el sufrimiento que tenemos que pasar para llegar a la iluminación, cuando tengo que meditar y me cuesta mucho sentarme a meditar o me tengo que levantar más temprano o en lugar de irme de vacaciones me voy a hacer un retiro, esos sufrimientos, porque es sufrimiento, ¿no? Estar en retiro, hace calor, el cuerpo te duele y cuesta meditar. Todos esos sufrimientos, dice, tienen un límite. Todos esos sufrimientos tienen consecuencias positivas. Es decir, lo que ahora nos cuesta tanto la práctica, los resultados son positivos, con lo cual el camino es cada vez sufrir menos. Si hoy sufro, hay un sufrimiento de estar meditando, tener que meditar, me levanto antes, duermo un poco menos. La consecuencia de eso es sufrir menos. Cada vez hay menos sufrimiento en mi vida en general. Tengo una mente con más paz, con más ilusión, con más entusiasmo. Entonces, cada vez hay menos sufrimiento. Es como una enfermedad. Cuando te estirpan con una cirugía, una infección, es un pequeño sufrimiento para luego estar bien, para luego tener salud. Entonces, tenemos que ponerlo en contexto. No, ay, ¿cuánto me cuesta meditar? ¿Cuándo tengo que hacer un retiro? ¿Cuánto me cuesta? No, pero tenemos que mirar, tener una visión amplia. Y aquí insiste en esto, en la estrofa 23. De hecho, todos los médicos nos liberan de la enfermedad a través de las molestias que conllevan los tratamientos médicos. Por lo tanto, hay que soportar un poco de incomodidad para acabar con una plaga de sufrimiento. Entonces tú vas al médico y el médico te manda unas medicinas que tienen mucho sabor, muy mal sabor, o que te sientan mal en el estómago, o te dice que hagas una dieta, o te dice cosas que te torturan de alguna manera, ¿no? Que te hacen sentir mal. Pero lo tomas y te curas la enfermedad.
Entonces lo mismo, ¿no? Nosotros para practicar, hacer la práctica y purificar la mente, acumular virtud, tenemos que pasar por incomodidades, ¿sí? Pero eso nos va a curar. El camino es de felicidad en felicidad. Si practicamos bien, ahora, la próxima vida va a ser más feliz. Y la próxima más feliz. No es que siempre es una tortura, siempre es un sacrificio, cada vez es más fácil. Porque la mente está más limpia, más purificada, no hay. Solo podemos experimentar las impresiones que hay en la mente. Entonces, si nosotros estamos poniendo impresiones positivas, automáticamente vamos a ser más felices, no podemos sufrir más. La causa de la práctica, las consecuencias de la práctica no son sufrir más. Cada vez somos más felices en la vida. ¿Mm? Y dice, dice aquí, creo que voy a acabar ya aquí, dice, sin embargo, el médico supremo no ha recurrido a los tratamientos curativos habituales como estos, sino que cura innumerables dolencias crónicas mediante un procedimiento extremadamente suave, ¿no? Entonces acaba de decir, los médicos te dan, ¿no? Te hacen todo tipo de tratamientos, cirugías, antiguamente no se te ponían, te quemabas cosas, o por ejemplo la quimioterapia, radioterapia, antes se usaba la moxibustión, o te hacían sangrías, todo este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces dice, pero Buda, ¿cuál es el método que usa Buda? No es torturas, no es sacrificios, no es penalidades, no es quemarte el cuerpo, no es ponerte cilicios, no es darte latigazos, no es ir descalzo por las calles, ¿no? ¿Cuál es el método? El método que pone Buda es amor y compasión, practicar el amor y la compasión. Muy suave y muy positivo, pues nos hace sentir bien. El método es estar más satisfecho, no tener tantos apegos, tener pocos deseos. ¿Mm? El método es calmar los pensamientos, todo muy suave. No es una tortura, ¿sí? No tenemos que hacer grandes sacrificios para practicar, son cosas muy, muy suaves. ¿Mm? Voy a acabar dos estrofas más porque viene luego un apartado, otro apartado. Y dice, continuando con esto, para empezar, estrofa 25, para empezar, el guía espiritual recomienda donar una verdura o algo similar. Una vez que uno se acostumbra a ello, con el tiempo y por etapas puede llegar incluso a regalar su propia carne. Entonces vuelve a traer el tema del dar el cuerpo y está diciendo, los maestros, ¿qué es lo que te dicen? Primero tú das una verdura, le das unas lechugas a alguien, un poco de comida, que no te cuesta nada. Darle un puñado de acelgas a tu vecina no te cuesta nada. Mira, las acelgas, ¿no? Entonces te acostumbras a dar cosas que no te cuestan nada. Y eso es lo que aconsejan los maestros, ¿no? Entonces, poco a poco, por etapas, muy importante esa frase, por etapas, hay un camino. Poco a poco voy dando cosas a los demás. Voy siendo más capaz de dar a los demás, de dar más cosas más serias, más importantes, hasta que un día puedo dar mi cuerpo. Es que hay un proceso que tenemos que seguir en el camino, no tenemos que dar saltos. Hay un proceso muy, muy suave y muy gradual y muy ordenado y muy fluido. ¿Mm? Y llegará un momento en que podemos ser bodhisattva y doy mi cuerpo. Y dice, como dice la siguiente estrofa, dice, cuando surge la comprensión de que mi propio cuerpo es como una verdura o algo similar, ¿qué dificultad habría entonces en desprenderse de cosas como mi propia carne? Así que un día mi cuerpo será como un puñado de acelgas y lo puedo dar tranquilamente, ¿no? A quien lo necesite. ¿Sí? Sacrifico mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría. ¿Sí? Ahí la mente está tan limpia, tan purificada, esta sabiduría te cambia completamente la visión del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo? ¿No? Cuando tenemos sabiduría, la sabiduría la va a cuidar. ¿Qué realidad hay en el cuerpo? ¿Y de quién es el cuerpo? ¿Quién es el dueño del cuerpo? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el yo? El yo que es el dueño. El yo que dice, este es mi cuerpo, es una fantasía. El cuerpo solo es un instrumento para practicar, ¿sí? El cuerpo es un instrumento para practicar. En nuestro caso, es un instrumento para practicar, por ejemplo, meditación, concentración. En el caso de Bodhisattva, en un momento dado, el cuerpo es un instrumento para practicar generosidad. El cuerpo solamente es un instrumento y lo uso para diferentes prácticas. ¿Mm? Entonces, como no hay un momento en que la visión de uno mismo, del cuerpo,
es como un perdura. Entonces, es muy fácil. Bueno, y todo esto, fijaros, todo esto ha puesto el ejemplo como uno de los ejemplos más, he dicho, ¿no? Como más duros, ¿no? Dar el cuerpo, que parece como un drama, ¿no? Todo esto es para quitarnos esa a veces sensación de desánimo, yo no puedo, no soy capaz. Y lo que tenemos que ver es que hay todo un camino, poco a poco, que vamos a conseguirlo, que un día vamos a ser capaces de cosas que hoy no creemos que somos capaces. ¿Mm? Hoy nos puede parecer, voy a hacer un retiro de un fin de semana, es imposible, ¿no? Y de repente es lo más fácil, ¿no? Hacer un retiro de un mes, un año. Entonces, poco a poco, hay todo un proceso, ¿sí? Como muy orgánico y muy... Entonces, no tenemos que caer en ese desánimo de no soy capaz, no puedo. Y lo más importante, de nunca, nunca abandonar la bodhicitta por desánimo, por sentir impotencia, incapacidad. Podemos decir que lleva tiempo, que nos va a llevar tiempo, más de lo que pensábamos, más de lo que imaginábamos, pero nunca caer en el desánimo. Vamos a dejarlo aquí y seguimos el próximo día y vamos a acabar con las oraciones, la dedicación de los méritos. Es que de nuevo, primero somos conscientes, nos hacemos conscientes los méritos de haber escuchado, hemos aprovechado nuestra vida humana este rato, hoy. Entonces dedicamos los méritos, decimos, dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras, las realizaciones y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los tres tiempos. Y luego ofrecemos el mandala, todos estos méritos, los ofrecemos a todos los budas, todos los maestros, en forma de un mandala y todo lo bueno, positivo del universo. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco, que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más.